de esta asamblea por el grupo parlamentario MLN, el compañero vicepresidente de la asamblea, el compañero Roberto Lozano, y nos acompaña en esta ocasión un distinguido compatriota, don José Antonio Escobar, presidente de la Cámara de Textileros y Confecciones de El Salvador. El objetivo central de esta comparecencia es para que conversar con ustedes sobre una reforma importantísima que se está haciendo en el país a efectos de estimular que se siga invirtiendo y que podamos mejorar el clima para la mayor atracción de inversiones. La palabra a nuestro vicepresidente, compañera Norma Alemán. Compartir que todo el mundo sabe, ha dado cobertura a las reuniones de la Comisión de Hacienda y Defensa del Presupuesto, sabe que hemos tenido la oportunidad de recibir a los distintos actores a fin de llegar a un acuerdo de reforma, pero quedaban puntos de diferencia en los cuales el sector importador, más bien el sector inversionista, tenía algunas diferencias y nuestro vicepresidente nos ha llamado y nosotros también teníamos algunos acuerdos. Nuestro vicepresidente nos ha invitado a dialogar de nuevo a fin de resolver y en esta aprobación considerar algunas opiniones del sector que sentían que eran necesarias para avanzar en la aprobación de esta ley. Así que Salvador nos ha convencido y hemos escuchado esta mañana a los dirigentes de Campex y podemos dar una buena noticia que se la dejo en sus manos, en su opinión en este momento. Una reunión con directivos de Campex, pues solicité la oportunidad de estar presente este día, ya que el presidente de la República ha presentado un conjunto de paquetes de medidas para facilitar condiciones en el país para una mejor inversión y para atraer inversión y generar empleo. Evidentemente, dentro de esas leyes estaba la reforma de la ley de las zonas francas. Nosotros creemos y queremos decirles que la industria de los textiles y de la confección es una de las mayores rubros de generación de inversión en el país y de la mayor generación de empleo, y que por lo tanto en reuniones que previamente había mantenido con Campex, pues ellos expresaron primero que la ley se aprobara, ¿no? La reforma se aprobara lo más pronto posible, y segundo que al analizar pues se siguiera manteniendo las facilidades que el Estado y el gobierno den para que esta actividad productiva pues pudiera estimularse y generar más empleo. En el transcurso de la semana pues he conocido pues que también por parte de la fracción había algunos puntos de diferencia. Entonces solicité a la fracción que me permitieran estar en la reunión, partiendo de que primero comparto la posición justa de nuestros diputados, pero también considero que es muy importante
el tema de la generación de empleo. El país necesita ahora más que nunca, primero, mantener la planta de empleo que existe en el país y segundo, incentivarla. Por eso es que también vine y quería estar presente para también pedirles de que tratáramos de encontrar respuestas a las peticiones también que hacían los empresarios de campo. Uno de los temas que a nuestro juicio era importantísimo es de que habían solicitado, ya que en el proyecto de ley se gravaba, ¿verdad?, con la renta a las utilidades de los inversionistas, pues ellos habían pedido de que se exonerara, ¿verdad?, a ese pago de renta. Y llegamos, después de pláticas, llegamos a la conclusión que la exoneración, pues estaríamos de acuerdo en aprobarla, en sugerir que se aprobara por 12 años, o sea, 12 años de sección. Entonces hemos hablado con empresarios del sector y me alegra que ellos están dispuestos a invertir, consideran correcta propuesta que se ha hecho. La fracción pues ha asumido una responsabilidad también de seguir fortaleciendo todo el esfuerzo con el que se partió a reformar esta ley. Era evitar, ¿verdad?, de que hubieran algunos señalamientos por parte de la OMC, que es la razón de ser, porque se ha buscado estas reformas. Son reformas que se han venido negociando desde el Ejecutivo. Cantex y los empresarios han estado discutiendo con el Ejecutivo, con el ministro de Hacienda, con el ministro de Economía, con el secretario técnico, y han construido algunas reformas. Entonces, por lo tanto, hay muchas de estas reformas que cuentan con el aval del Ejecutivo y el aval de la fracción. Entonces, esperamos que en el transcurso del desarrollo de la plenaria pueda aprobarse las reformas y facilitar todo ese proceso de facilitarlo, primero atraer inversión y segundo también el tema de la generación de empleo. Así que yo quisiera expresar mi agradecimiento a la fracción por esa visión muy flexible y además garantizando mantener el espíritu también de la ley, ya que la ley tiene aspectos importantes que van en beneficio de los trabajadores. O sea, la ley establece un mecanismo en el cual empresarios, trabajadores van a establecer una serie de mesas de diálogo permanente para ir empresarios y trabajadores construyendo lo mejor en los derechos de los trabajadores también y en garantizar una mejor productividad y un mejor desempeño por nuestra fuerza laboral. Así que muchas gracias. Don Antonio, si quiere. Quiero explicar brevemente de las peticiones de los señores de Cantex, las que modificaríamos y vamos a llevar a propuesta en este momento de los demás grupos parlamentarios. Una es la modificación al artículo 19 para que se exonere del pago del impuesto sobre la renta la distribución de dividendos a los accionistas de estas empresas por un periodo de 12 años a partir
de que le sea dada la exoneración, no de la vigencia de la ley, sino de que le dan a cada empresa la exoneración. Esto es muy importante porque es pues un incremento sustancial de las utilidades de los empresarios. El artículo 25 en la parte final, este es un poco complejo, pero en resumen es que se crea un mecanismo que, sin caer en competencia desleal con los productores nacionales, se esclarece cuál es el régimen fiscal a que estarán adscritos los que a través de comercializadoras internen productos para la venta en el territorio nacional. Porque recuerden que la ley de zonas francas básicamente son productos de exportación. Entonces hay un tratamiento diferente para los que internan productos al territorio nacional. Entonces se ha aclarado esta parte que a criterio de Cantex no dejaba claro cómo iba a ser el mecanismo de internación. Y aquí hay una figura de la comercializadora que será la que, acogida al régimen de zona franca, será la que cuando interne productos pagará todos los impuestos que corresponden a los componentes nacionales de lo que ingresan al país. Y por último, hay una reforma al artículo 34, ¿no? Sí, al artículo 44, que es la reforma 36, que subraya la responsabilidad del Ministerio de Economía en la autorización de mercados, actividades, etcétera. Es decir, que es el encargado de autorizar el tipo de actividad que va a realizar cada empresa cuando ésta así lo solicite. Esto es ingreso, o sea, tiene que ver con la comercialización interna, tiene que ver con el impuesto sobre la renta, la distribución de dividendos. Aquí yo celebro también la flexibilidad de Cantex, porque no todo lo que ellos han planteado va aquí, ni todo lo que el FMLN había planteado. O sea que son los esfuerzos de concertación que hacemos para dotar al país de una ley que permita que los empresarios de zonas francas puedan ampliar sus operaciones, no solo sostenerlas, que haya más empleo, que se mantenga un nivel aceptable de ingresos fiscales y bueno, que dé certidumbre para los actores económicos del país. Entonces yo realmente les agradezco, ha sido una negociación muy interesante y realmente agradezco la reflexión que nos hiciera Salvador, para no tener solo una mirada fiscal del asunto, sino también de otros intereses legítimos de desarrollo del país que debemos tomar en cuenta. Ese sería el Ministerio de Hacienda y todos aquellos que ellos consideraron involucrar. Estuvimos en una negociación 2 años, se concluyó y hemos estado esperando el momento adecuado para que esta ley pudiera ser pasada, porque fundamentalmente la ley lo que trata de prever es el cumplimiento ante OMC de aquellas reglas internacionales que están establecidas y que El Salvador tiene que cumplir. Este régimen, como algunos de ustedes a lo mejor lo saben, va a vencer en el año 2015 y de esta manera, al hacer la reforma, ganamos 2 cosas. Primero que nada, damos predictibilidad al inversionista local y extranjero, al inversionista que ya está en El Salvador, que ha creído en El Salvador y que debe de saber qué va a pasar después de que este periodo de OMC venza. Y de la misma manera también es muy importante hacer esta reforma debido a que potenciales inversionistas extranjeros deben de saber cuál es la ley que rija a El Salvador en términos de inversión extranjera. Una ley de esta naturaleza tiene que ser atractiva para que inversionistas que vienen a la región, y cuando digo a la región, normalmente los inversionistas vienen fundamentalmente a El Salvador, a Honduras y a Nicaragua.
Y Honduras y Nicaragua tienen ventajas extraordinarias que nosotros no tenemos, porque ellos no tienen los requerimientos de OMC por determinada clasificación que tienen como país. Renta baja. Son países considerados como de renta baja. Significa esto que son países que en su ingreso per cápita es menos de $1,000, por lo cual no entran dentro de la clasificación que El Salvador sí entra. Así que al tener un proyecto como el que hemos discutido, esta mañana fui convocado aquí a la asamblea para afinar algunos temas que estaban pendientes, y bueno, hemos llegado a una conclusión, y me imagino, porque no sabía que iba a estar aquí, de que este es el fruto de esta negociación, que esperamos pues que, como dijo la diputada Lorena Peña, no es todo lo que queríamos, no es todo lo que ellos querían, pero en términos de país es una buena ley. Es una ley que nos va a ayudar a incentivar la inversión extranjera, a mantener la que ya tenemos, y desde luego con los 81.600 empleos que en este momento tenemos dentro del sector, esto va a ser una tremenda diferencia. Así es que agradecemos la disposición que ha habido para poder llegar a este acuerdo. Muchas gracias. Sobre el tema tenemos un par de preguntas. Irving Marroquín, TVX, Canal 23. Me gustaría saber la opinión, presidente de Camtec. Bueno, ya anunció los diputados que se va a establecer una mesa de diálogo entre los trabajadores, ustedes y el gobierno. Pero bueno, en toda esta discusión han venido sindicatos de trabajadores a decir las pésimas condiciones en las que se encuentran en las maquilas. Es decir, no existe agua en algunos casos. Entonces ustedes, a partir de eso que están solicitando que se exonere de la renta, de la utilidad, ustedes también se comprometen a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Otra pregunta también que me gustaría saber es que se ha conocido que hay un intento de acuerdo comercial entre Estados Unidos y Vietnam. Me gustaría saber si a ustedes les preocupa esto, también planteárselo al FMLN si preocupa esto en referencia también a lo del Tratado de Libre Comercio que se tiene. Bueno, lamentablemente nuestro sector es uno de los sectores más atacados. Una de las cosas que tenemos que tener bien clara es que toda empresa humana es imperfecta. Lamentablemente, y eso lo hablábamos ahora en la mesa, de que las cosas no buenas son las que más se propagan. Yo quiero invitarlos que hagamos un espacio para ir a ver las condiciones de trabajo en las que no es cierto lo que se dice de que la maquila, como es conocido, la industria textil confección, tiene las peores condiciones laborales. Tenemos requerimientos y tenemos normas de ética y de trabajo que realmente desvirtúan lo que se dice respecto a condiciones laborales, que no hay agua, etcétera, etcétera. Tenemos más de 20 años dentro de nuestro sector de estar trabajando, y yo creo que vamos a hacer el espacio para muchos de ustedes para que puedan ir a ver nuestros centros de trabajo y que puedan comprobar que las condiciones son totalmente diferentes. La segunda pregunta, que es el tema. Hasta acá la transmisión de esta conferencia. Han habido algunas fallas de origen, pero vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más en Mega Noticias 19.